Siendo las 5:07, 5:07. Empecemos, chicos. De- con defectos de refracción, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el tema de defectos de refracción. El equipo está conformado por mi compañera Cintia Ramos, por mi compañero Luis Fernando Rivera y por su servidor Brandon Ryan. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a iniciar con una breve introducción. Antes de yo darles la información, ¿alguien me puede decir cuáles son los medios refringentes? Bueno, no, alguien no. Luis Manuel, ¿me puedes decir cuáles son los medios refringentes, por favor? Sí, son el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino y la córnea. Sí, es correcto. Bueno, te ayudé con una porque ya está proyectada. Sí, bueno, pues antes de iniciar con el tema como tal, vamos a hacer un breve recordatorio anatómico y, bueno, histológico también de las estructuras oculares que se encargan de la refracción, mejor conocidos como medios refringentes. En primer lugar tenemos a la córnea, que es un tejido transparente de tamaño y estructura pues similares a los de un vidrio de reloj, como nos comentaba la doctora en clases anteriores. Esta estructura pues va a tener 5 capas. En primer lugar pues tenemos al epitelio córneo, a la membrana de Bowman, el estroma córneo, la membrana de Descemet y el endotelio. Em, bueno, aquí pues lo más importante es que, bueno, en el caso del epitelio córneo, pues es que va a dar protección de la córnea y pues sí, le va a dar protección a la córnea y va a desencadenar el parpadeo y el lagrimeo ante el contacto. En el caso de la membrana de Bowman, pues va a proporcionar fuerza a la córnea y va a evitar pues diseminación de infecciones, como también ya lo habíamos visto en clases anteriores. El estroma córneo pues va a contribuir con la transparencia de la córnea. La membrana de Descemet pues va a sostener al endotelio, que es la siguiente capa, que esta va a participar en el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso. Em, bueno, pues estas son pues en general las capas de la córnea. Y como segunda estructura, pues tenemos, bueno, como segunda estructura, como medio refringente, tenemos al cristalino. Esta pues es una estructura translúcida de forma ovalada, que también es biconvexa, avascular, incolora y pues del todo transparente. Esta está detrás del iris y va a estar suspendido por la zónula a través de la cual se comunica con el cuerpo ciliar. Y pues delante del cristalino está el humor acuoso y detrás se encuentra el humor vítreo. La función que tiene básicamente es la refracción fina de la luz para focalizarla, perdón, en la mácula densa y pues por último se localiza en el centro del cuerpo ciliar. Mm, no sé, Vale Rojo, ¿me podrías decir qué estructuras dependen de la capacidad del enfoque del ojo? Sería la córnea y el cristalino. Sí, bueno, con lo que les acabo de decir, pues sí, es básicamente la córnea y el cristalino. Doctora, yo le puse un video ahí a la presentación, solo como para aclarar esta parte de la pregunta que le acabo de hacer a mi compañera. No, dura como 40 segundos, me parece, no sé si lo podamos reproducir. Adelante, sí, adelante. Solo es como la mecánica de la visión y bueno, el proceso. Sí, adelante. Ujú. ¿Puedes activar tu micrófono, Sin, para que se pueda escuchar? O no sé si lo puedes hacer más grande, ¿Ya se por favor. escucha? Sí.
No se escuchó. Te escuchamos a ti, pero no al video. Es que desde un inicio debes de compartir pantalla con sonido. O sea, a la hora de que pones compartir pantalla hasta abajo, de compartir con sonido. Y pues, Abajo. Lo busco. Me dicen si se escucha. Of seeing begins when light waves enter the front of the eye. Brightness and distinct colors are first interpreted by structures in the back of the eye and then sent as stimulus signals that the brain interprets as vision. On the exterior of the eye is an area called the cornea that includes a pupil, a hole through which light enters the eye. Inside the eye, light is refracted by a lens and focused onto the retina, a layer of receptors that lines the inside of the eye. The retina includes two types of nervous system cells, cones that interpret color of light waves and rods that interpret the intensity of light. These photoreceptors process information into nerve signals that travel through the optic nerve into the occipital lobe of the brain, where signals are interpreted to represent an image. Ok, bueno, muchas gracias, Sin. Pues, ¿me le puedes dar a la siguiente, por favor? Oh, hasta yo le entendí que dice que no sé inglés. Lo tengo en el Drive. Se los comparto también en el grupo para que lo puedan observar mejor. Ahorita se los mando. Pero pues Todavía no se básicamente, cambia la pantalla, ¿sí? no, todavía no. Básicamente, pues en el video, pues es justo como el, el cristalino y la córnea hacen el, el mecanismo de la refracción y pues así se explica mejor esta parte. Bueno, como tercer lugar tenemos al humor vítreo, que es un cuerpo transparente, avascular y gelatinoso, que ocupa 2/3 del volumen ocular. Y pues su función básicamente es producir suficiente presión y volumen internos para mantener la forma del ojo al tiempo que permite que pase la luz. Y por último tenemos al humor acuoso, quien es producido por el cuerpo ciliar. Y bueno, este va a entrar en la cámara posterior y va a pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior. Y pues se va a distribuir en sentido periférico hacia el ángulo de la cámara anterior. Circulando por la cavidad anterior del ojo, pues va a transportar el oxígeno y nutrientes a las estructuras avasculares como el cristalino y la córnea. ¿Vale? La que sigue, por favor. Ok, bueno, ahora bien, antes de meternos a lo que son nuestros defectos refractivos, les voy a mencionar lo que son algunos conceptos importantes que vamos a ver más adelante. Bueno, Alexa, ¿me podrías decir lo que significa metropía? ¿cuál me dijiste? Metropía. Es cuando el ojo es capaz de percibir objetos sin esfuerzo. Y bueno, sí, eso. Sí, es correcto. Va a ser la condición como ideal de nuestro ojo, que sin esfuerzo va a poder convertir esta refracción de los rayos enfocados en nuestro ojo. Ahora bien, Brenda, ¿me podrías decir lo que es ametropía? Ametropía, bueno, aquí ya como tal es cuando ya existe la presencia de un error en la refracción, donde el ojo ya no va a tener como tal la capacidad para que los haces de luz al momento de hacer la refracción no formen este punto focal en la retina y por lo tanto puede causar una disminución en la agudeza visual. Correcto. Bien, y bueno, entre la ametropía lo que vamos a ver que van a ser nuestros siguientes defectos va a ser la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. También vamos a tener que la ametropía se va a dividir en axiales y refractivas. La axial va a ser aquella cuando el longitud
la longitud del globo ocular de la parte posterior es más larga y bueno, esta va a provocar una distancia entre lo que es la córnea y la retina. Y bueno, la metropía refractiva esta va a ser dada por un índice de refracción por parte del cristalino y como ocurre en los defectos de refracción adquiridos que vamos a ver más adelante sobre estos. Ok. Y bueno, en cuanto a la dioptría, que es otro concepto que debemos de tener en cuenta, pues va a ser esta unidad de valores, tanto positivos o negativos, que va a evaluar lo que es el poder de refracción de un lente. Y bueno, pues va a ser equivalente y recíproco a su longitud focal expresada, ya sea en metros. Todavía no se cambió, ¿verdad? No. No. Ok. Bueno, ahora ya entrando en lo que es estos defectos refractivos, vamos a empezar con lo que es la miopía. Y bueno, este va a ser el trastorno de la visión refractiva más común y se va a caracterizar por una visión borrosa de los objetos vistos a distancia y comúnmente en el resultado de este alargamiento anormal del globo ocular, como es el que pueden ver en la imagen. Lo que hace que esta imagen refractiva formada por la córnea y el cristalino caiga frente a fotorreceptores no sobre la retina como debería ser. Ahora bien, encontré distintas clasificaciones de la miopía, entonces vamos a encontrar primero 3 tipos importantes. Vamos a encontrar lo que es la miopía axial, la miopía de curvatura y la miopía de índice. En cuanto a la miopía axial, va a ser un aumento del diámetro, como ya habíamos mencionado anteriormente, sobre la cámara posterior anteroposterior del ojo. Y bueno, esta va a ser generalmente encontrada o dada por congénitamente. Y bueno, en cuanto a la miopía de la curvatura, se puede ir acompañado de un aumento de esta curvatura de la córnea o del cristalino. Y se va a dar adquirida conforme pasa nuestra vida. Puede ir en el transcurso de ella. Y por último vamos a tener lo que es la miopía de índice, que esta va a ser provocada por una alteración del índice de la refracción de los tumores acuosos o vítreos. Ahora bien, Jessica, ¿me podrías decir como en qué población considero que se ve la miopía de índice más frecuente? Yo la encontré como senil. Sí, es correcto. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que encontrar que en la Institución de Salud Digna hizo referencia de que existen más del 59% de la población que va a sufrir con errores refractivos no corregidos. Y entre los más comunes se va a encontrar lo que es la miopía. Y va a afectar principalmente a la población entre edades comprendidas de 10 a los 29 años. Y señala que en México hay 2.237.000 personas con una deficiencia. Ahora bien, vamos a tener otro tipo de clasificación. Esta clasificación es más que nada clínica y esta se va a dar por una miopía benigna y una miopía patológica. La miopía benigna va a ser simple, también conocida como simple, y es un estado de progresión limitada en la que el defecto refractivo no sobrepasa las 6 dioptrías y no origina problemas en el fondo del ojo. En cuanto a la miopía patológica, esta se va a caracterizar por un alargamiento axial extremo y rápido del ojo. Y bueno, este error va con mayor de menos 8 dioptrías. Esto se va a dar debido al estiramiento extremo que ejerce esta presión sobre nuestro globo ocular y la rapidez con la que ocurre. Y bueno, puede ocurrir cambios degenerativos en el ojo hasta la pérdida irreversible de nuestra visión. En cuanto a sus distintos niveles de graduación, tenemos 3 clasificaciones. La leve, que va a ser de 0 a menos 1.5 dioptrías. La moderada,
de menos 1.5 dioptrías a menos 6, y la grave que va a ser menos 6 a más. Voy a hacer una aclaración. Aquí, por ejemplo, ya nos van a decir qué tipo de lentes se corrigen, pero cuando dice que es una miopía patológica por arriba de menos 8 dioptrías, no se considera como en una regla de que es más o menos, sino simplemente se dice de 8 dioptrías, nada más que se les pone signo negativo a las dioptrías que corrigen miopía y dioptrías positivas o el lente positivo a los lentes que corrigen a la hipermetropía. Entonces, nada más se dice cuántas dioptrías tiene. O sea, como ya vieron aquí en la diapositiva, casi siempre una miopía, se dice que una miopía alta o una graduación alta, como los pacientes lo entienden, es por arriba de 5 dioptrías en el caso de la miopía. Pero nada más para que se den una idea, bueno, a los que ya usan lentes más o menos se podrán dar cuenta, pero ya con una dioptría de miopía solamente se alcanza a ver sin lentes la letra más grande de la escala de optotipos. Entonces imagínense, con 5 dioptrías, pues ya no se ve ninguna letra y no se ven los detalles de la cara de una persona a lo mejor a 2 metros, ya no se le ven los detalles, solamente que esté muy cerca. Entonces, por eso una miopía por arriba de 5 ya se considera muy alta. Y, por ejemplo, Alan, ¿nos estás escuchando? Sí, doctora. Aquí nos dijo tu compañera que la miopía patológica, se refiere a patológica porque la miopía que no es patológica se corrige con lentes solamente y ya no tiene ningún problema agregado. Pero por arriba de 5 dioptrías, dice aquí la diapositiva, que puede provocar cambios degenerativos en el ojo y pérdida irreversible de la visión. ¿Tú revisaste algo de esto, de la miopía degenerativa o patológica? ¿Nos quieres aportar algo de eso? No, doctora, la verdad es que no. Entonces, Fernando. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, igual de eso, de la miopía Sí, sí. patológica. Bueno, no sé si sea eso, pero por ejemplo, en las cirugías LASIK, algunas veces la corrección de ciertos defectos refractivos conlleva posteriormente a miopías más graves de las que se podía corregir. Eso que dijiste sí es cierto, eso se llama, pues eso son sí, complicaciones del proceso quirúrgico. Si un paciente está bien evaluado y era candidato para cirugía LASIK, no tendría por qué presentar consecuencias, pero es otro tipo de degeneración del que estamos hablando ahorita. ¿Alguien que quiera participar, que sepa de lo que estoy hablando? Pues yo había visto que se le llamaba patológica porque lleva a causar afecciones más fuertes como desprendimiento de la retina. Y también otra que es la ¿Cómo qué? Perdón. desprendimiento de la retina. Ajá, pero ¿por qué, Jessica? Porque, o sea, es que vi que es que no lo entendí bien, solo vi que había varias causas, o sea, se le decía patológica porque ya iba a afectar como el desprendimiento de la retina, la corioretina Ajá. y otra, la verdad. No se había visto que por eso se le llamaba patológica, porque ya hay como una afección más fuerte.
pero es Ujú. como la causa. ¿Alguien y- más? Este es como lo dijo su compañera, el globo ocular es más alargado de lo normal y la retina, que es una membrana que recubre el interior, ya habíamos platicado también la vez pasada, si el globo ocular se alarga y esta membrana que lo recubre tiene que seguir el alargamiento a lo largo del crecimiento del globo ocular, que generalmente es con el crecimiento del paciente, o sea, cuando tiene mayor desarrollo de ser niño a pasar a adolescente adulto, es cuando generalmente avanza más la miopía. Se adelgaza esta membrana que es la miopía y se puede adelgazar tanto al irse extendiendo porque aumenta el diámetro anterior posterior, que pueden generarse orificios dentro de la misma retina, como cuando estiran un globo que le hacen un hoyito, no sé si alguna vez han hecho eso, en un globo le hacen un hoyito, le hacen una perforación y estiran el globo y este orificio se va haciendo más grande entre más estiran el globo. Así pasa también con la miopía y a través de estos orificios que se forman, se mete líquido y puede desprender la retina. Líquido por debajo de la retina, entre la coroides y la retina, y puede provocar lo que se llama un desprendimiento de retina, que es lo que nos decía Jessica. Por eso, cada pacientes que tienen por arriba de 5 dioptrías tienen que revisarse cada año con el oftalmólogo para revisar toda la retina, en especial la periferia, para detectar estas lesiones que después se les pueden dar tratamiento con láser para evitar que suceda el desprendimiento de retina. Los miopes altos entonces deberían revisarse una vez al año con el oftalmólogo para evitar desprendimientos de retina. Es otro tipo de desprendimientos de retina que pueden suceder, incluso sin un golpe, sin ninguna como causa directa que suceda, solo que ya existía el cambio y en algún momento se mete líquido y se desprende. Esos son los cambios degenerativos de los que habla esta diapositiva. Degenerativo, pues quiere decir que va alterando la estructura de la retina y eso sucede en la miopía alta. Y por eso dice, y pérdida irreversible de la visión, porque si se desprende la retina, podría hacerse una cirugía para recolocarla. Hay diferentes técnicas, ya lo vamos a ver después, pero pues depende del paciente, del tiempo que haya pasado entre el desprendimiento de retina y entre el que se hace la cirugía y otros factores para que el paciente tenga posibilidad de recuperar visión, pero casi siempre un desprendimiento de retina tiene mal pronóstico en cuanto a recuperar visión. Pocos pacientes recuperan una visión normal, casi todos se consideran cirugías exitosas de desprendimiento de retina cuando alcanzan un 20-100. Cuando un paciente con miopía alta con una buena graduación, pues podría estar viendo 20-20 y de 20-20 a pasar a 20-100 en el mejor de los casos, pues por eso se dice que tiene un mal pronóstico. Aún también hay pacientes que se les opera desde desprendimiento de retina y la retina se adhiere, pero no recuperan visión, o sea, se quedan cuando les va bien en percepción de movimiento de manos, que es a lo que los pacientes le llaman percibir bultos. Entonces, por eso es importante hacer una pausa aquí, porque aunque ustedes no se dediquen a la oftalmología, van a ser médicos otra vez, acuérdense, siempre lo que les digo es, ser médicos, tener un privilegio de tener información y poderlo transmitir a la gente
más cercana, que su familia, amigos, y después a los pacientes. O sea, un paciente, aunque ustedes no sean oftalmólogos, que saben que tiene miopía alta por arriba de 5, la recomendación sería, ya se puede revisar con su oftalmólogo alguna vez, y resulta que muchos ni siquiera lo saben, ¿no? Estos detalles son los que quiero que se les graben, chicos. Adelante. Doctora, disculpe. Entonces, estas alteraciones en la miopía patológica se dan en el polo Ya no posterior los de la escucho. retina. Creo que me quedé yo pausada. ¿Me escuchan, Gaby? ¿Me escuchan? Ávila, Sí, Sí, se escuchan. sí, Sí se doctora. escucha, doctora. Jocelyn. Sí, Doctora, doctora. le pregunté, tenía una duda y creo que no se me escuchó, ¿verdad? ¿Dónde? Así que si en las alteraciones de la miopía patológica se daban en la retina periférica y en su polo posterior, cuando se lleva a cabo este alargamiento. Creo que se salió. Ah. Chicos, ¿me Ya se escuchan? escuchan, doctora. Sí, lo Sí, escuchamos, doctora. Sí, doctora. doctora. ¿No se escucha, doctora? Ok. Si quieren, si quieren continuar, yo no los escucho muy bien, pero a ver, ¿quién me iba a hacer una pregunta? Yo, Luis Manuel, era acerca de de la miopía patológica, que si la alteración que se iba a llevar a cabo iba a ser en la porción posterior de la retina
o también en la retina periférica. Doctora.
Entonces, sí continuamos, ¿verdad? Sí, sí, te quedaste tú en esa diapositiva. Bueno, a ver, Viviana, ¿me puedes decir cuál sería la causa de la miopía? ¿Su Sí, etiología, pues? hay un alargamiento del globo ocular. Sí, es correcto, y es como les había mencionado en la tipo de miopías, va a estar, vamos a tener la miopía axial, la curvatura y la índice, y bueno, pues su causa, dependiendo de qué tipo es la que vamos a tener. En el caso del alargamiento va a ser por el tipo axial, y en caso de que haya un exceso en la curvatura, va a ser por una miopía de curvatura. Todavía no se mueve la diapositiva, ¿sí? No. No. Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado de su etiología. En cuanto a sus factores de riesgo, vamos a tener, aunque no están completamente afirmados, sí se menciona que hay una prevalencia con estos factores, que es el mayor uso de dispositivos electrónicos, depende de nuestra dieta y el tiempo limitado al aire libre, y pues, por supuesto, una predisposición genética. Y bueno, esto es lo que estaba mencionando la doctora sobre el desprendimiento de retina, como ya lo mencionó todo ella, es sobre una complicación de la miopía, pero no solamente va a estar asociado a esta, sino que puede estar asociado a una afaquia, una degeneración reticular o algún traumatismo ocular. Y bueno, pues como ya sabemos, esta separación de la retina está dada por una retina neurosensorial del epitelio pigmentario subyacente. Y en su forma más frecuente vamos a encontrarla en el recmactogeno, que va a causar esta ruptura en la retina. Como dijo, va a haber una acumulación de líquido para después darse este desprendimiento. Y bueno, les coloqué esta imagen de un fondo coloideo en la cual vamos a observar que debido a este adelgazamiento de la retina, es más fácil ver lo que son nuestra vasculatura. En cuanto a la clínica, vamos a tener que va a presentarse con estas manifestaciones como son la cefalea, vamos a ver pacientes con párpados entrecerrados, una disminución de agudeza visual en visión lejana, buena agudeza para la visión próxima, la presbicia aparece tardíamente y alteraciones de la visión binoculaar. En cuanto a su diagnóstico, va a ser principalmente mediante test de agudeza visual, como son la cartilla de Snell, pero pues también existen otros métodos como son la retinoscopía, la refractometría y la keratometría. No lo abarqué muy a fondo estos tres formas de diagnóstico, ya que más adelante se los van a mencionar. Y bueno, en cuanto al tratamiento, va a estar corregido mediante lentes, ya sea lentes de contacto o gafas, y mediante cirugía que puede estar por un láser, que puede ser conocido como el PRK, que es fue el primero que fue creado, y luego tenemos el LASIK. Pero de igual forma es muy importante la higiene visual. Ahora bien, en cuanto al tipo de lente, como la doctora ya había mencionado, vamos a tener distintos tipos de lentes para los distintos defectos refractivos. Vamos a tener lentes esféricos y cilíndricos. En el caso de la miopía vamos a encontrarlos en los esféricos, y estos se van a dividir a su vez en lo que son divergentes y convergentes. Los divergentes, que como te mencionó la doctora, van a ser negativos. Estos van a presentarse o se van a observar con unas zonas delgadas en la parte central y más gruesas en sus bordes. Y como consecuencia de ello van a separar o van a divergir estos rayos de luz que inciden sobre ellas para formar una parte paralela, un eje principal, y así poder acercarnos lo que se observa a lo que ya es en la parte posterior de la retina.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas, ya les había mencionado la PRK, que bueno, no encontré un video, pero encontré esta imagen donde explica que se va a aplicar lo que es la solución alcohólica sobre nuestra córnea, va a haber un raspado epitelial corneal y luego se va a aplicar este láser excimer. Y bueno, el láser excimer va a actuar remodelando lo que es la córnea, cambiando su curvatura mediante la ablación de la parte de su espesor. Y es como si fuera una lima, cuando se liman las uñas, y lo deja como más fina, de forma que pueda volver a lo que es tener una buena refracción. Y bueno, en cuanto a alguien que sabe, bueno, que no puedo decir. Luis Manuel, ¿te sabes los pasos de lo que es el procedimiento de la SIC? No. Bueno, de todos modos aquí está en el video para que puedan observarlo. Y me dicen si se escuchan, por favor. Con el LASIK, el oftalmólogo crea un colgajo pequeño en la parte frontal de la córnea al separar cuidadosamente el tejido y luego el colgajo se dobla hacia atrás. Cuando se ha levantado el colgajo y colocado hacia un lado, se aplica energía láser de unos segundos a un minuto para volver a formar la córnea. Luego se regresa el colgajo de la córnea a su posición original, a la cual se adhiere de manera natural. Después del procedimiento, la córnea que ha vuelto a formarse enfoca la luz en la retina de manera más precisa. ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escuchó. Sí. Y bueno, pues esos van a ser nuestras dos técnicas. Y bueno, estos procedimientos van a ser ambulatorios, no duran más de 15 minutos, por lo cual, una vez que termine el procedimiento, el paciente se puede retirar sin problema. Y bueno, vamos a tener algunas estrategias para prevenir o retrasar esta progresión de la miopía. Principalmente estas estrategias las encontré que son más enfocadas a los niños, pero de igual forma puede ser para adultos. Vamos a encontrar gotas oftálmicas que son antimuscarínicas, como la atropina al 1%, que va a ayudar a ralentizar la progresión de la miopía en niños. Tenemos la ortoqueratología, que bueno, es la colocación de un lente de contacto rígido durante el sueño. Y este lente va a alterar temporalmente lo que es la forma de la córnea, mejorando la visión sin ayuda mejorando la visión para el día siguiente. Luego vamos a tener nuestros lentes multifocales, que bueno, se ha demostrado que va a ralentizar la progresión de nuestra miopía, y la actividad al aire libre, pues es una estrategia nada más para reducir o desarrollar lo que es la miopía. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿De lo que es miopía? ¿O alguna? ¿Me puedes explicar de nuevo cómo son los lentes? O sea, Sí. ajá. En el caso de la miopía, vamos a tener lo que son los lentes divergentes, que van a ser negativos. Y bueno, así como se ve en la imagen, estos lentes, cuando llegan la luz a converger sobre estos, digamos que van a entrar de distintos lados, ¿no? Tanto de los bordes, bordes superiores, en medio, pero una vez atravesando este lente, van a converger, bueno, divergir y se van a enfocar en un solo punto, lo cual va a permitir llegar a lo que es nuestra retina y no llegar así como en esta imagen, ¿no? Que esto es nuestra miopía, donde la imagen no se enfoca en lo que es la retina, y gracias al lente, estos rayos de luz van a permitir que enfoquen en lo que es nuestra retina. ¿Sí? ¿Queda más claro? Gracias. Sí. Adelante, chicos, yo los escucho nada más,
Igual con las preguntas para que les vaya poniendo sus participaciones. Bueno, como segundo subtema, pues tenemos a la hipermetropía. De lo que ya nos habló Cintia, bueno, primero se los voy a definir y ahorita les pregunto. En la hipermetropía va a ocurrir cuando el poder de la refracción del ojo sea demasiado débil. En el ojo hipermétrope es demasiado corto en relación con el poder refractor de la córnea y el cristalino. Y bueno, en este caso el punto focal de la imagen es posterior a la retina y pues la imagen se ve borrosa cuando llega pues a la retina. Con esto alguien me podría decir entonces cuál es la diferencia. Bueno, no. Valerie, ¿me podrías decir la diferencia entre miopía e hipermetropía? Según por lo que leí, es que la hipermetropía, los rayos pues van a estar enfocados prácticamente detrás de la retina. Y entonces el ojo, el eje del globo ocular, perdón, va a ser demasiado corto, porque el poder de refracción, por así decirlo, se va a quedar entre la córnea y el cristalino, entonces va a ser menor de lo normal. Por el contrario de la miopía, que es totalmente lo contrario, entonces el poder del ojo va a ser demasiado fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Sí, súper bien. Sí, ya dijiste bien. Sí, así es. Bueno, en la miopía ocurre cuando el poder de refracción del ojo es demasiado fuerte y ocurre cuando el diámetro anteroposterior del ojo es demasiado largo en relación con el poder refractivo de la córnea y el cristalino. Y pues en la hipermetropía es débil, ¿vale? Bien, ¿le puedes dar a la siguiente, sí, por favor? Bueno, fisiológicamente todos los seres humanos tienen hipermetropía. Esto es una hipermetropía fisiológica y pues se va, por así decirlo, curando. Bueno, conforme el crecimiento, pues se va arreglando esta hipermetropía fisiológica. Sin embargo, pues va aumentando con la edad y bueno, del 1 al 2% de los que tienen entre 20 y 25, entre 20 y 59 van a tener pues hipermetropía y al 10% los que son a partir de 60 años. Vale, la que sigue, por favor. Bien, desde el punto de vista anatómico vamos a tener tres tipos de hipermetropía. La primera va a ser la hipermetropía de curvatura, que es cuando en el ojo hipermétrope el radio de la primera cara del cristalino es más pequeño que el del ojo hemétrope, es decir, sin dioptrías. Y en la hipermetropía axial es cuando se acorta solamente el eje óptico. Y por último, en la de índice es cuando aumenta el eje de refracción de alguno de los medios transparentes del globo ocular, que recordemos que pueden ser la córnea o el cristalino. ¿Vale? La que sigue, por favor. Bueno, en factores de riesgo vamos a tener muchos. Los que van a provocar, los que puedan provocar un deslizamiento posterior del cristalino o un acortamiento de la longitud axial del ojo. Entre estos, pues, un trauma ocular, un tumor orbitario o una inflamación escleral. Y pues también hay algunos medicamentos, los medicamentos anticolinérgicos, como la oxibutinina, que van a ejercer efectos parasimpáticos sobre el músculo ciliar y estos van a hacer que vaya disminuyendo la acomodación e inducción de la hipermetropía. La que sigue, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, pues los pacientes van a tener fatiga ocular, dolor, visión borrosa al ver objetos cercanos y estrabismo en algunos niños, así como cefalea. Y bueno, pues ahí hay una imagen muy clara de una niña que está al frente y pues no se observa borrosa. Sí, la que sigue, por favor, sí. Bueno, en cuanto al, bueno, más bien, para determinar si un paciente presenta hipermetropía se deben realizar, pues, yo ahí solo puse la refractometría, pero puede haber otros como el análisis de los movimientos oculares
una prueba de agudeza visual con o sin dilatación de la pupila, medición de la presión intraocular, una prueba de refracción o bueno, refractometría y pues el examen de ojo. Y bueno, por otra parte, para el tratamiento, la mejor opción son las lentes convexas. A comparación de las lentes que mencionó Cintia, en este caso estos lentes van a hacer que todos los, pues sí, que todos los rayos de luz converjan en un solo punto y pues esto va a fortalecer el sistema pues de los lentes ópticos y aumentando las dioptrías. Y bueno, pues sí, ya le puedes cambiar. Bueno, en cuanto al astigmatismo, Jocelyn, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿me podrías dar bueno, una definición o qué entiendes por astigmatismo? Es una alteración refractaria que va a ocasionar una patología, pero pues esta se va a deber como a la curvatura de la córnea como tal, pero pues su eje, bueno, en el sentido en que su eje vertical va a ser de mayor tamaño que el horizontal, incluso algunos artículos hacían como alusión a que de manera normal asemejaría como si fuera un balón normal y de manera patológica como si fuera un balón de fútbol americano. Y pues debido a esa alteración, pues al momento en que pues incidan los rayos de luz, pues no van a coincidir para que los rayos converjan. Exacto. Bueno, dijiste muchas cosas. Bueno. Bueno, en cuanto al astigmatismo, la palabra astigmatismo deriva del griego a, que significa falta, y sigma, que es punto. Es un error refractivo muy frecuente y es un tipo de ametropía que se va a originar cuando, como lo dijo Jos, la curvatura de la córnea no va a ser regular. En esta patología, un eje de la córnea va a predominar sobre el otro, lo cual va a impedir que se vaya a formar una imagen puntual en la retina, como lo hemos visto en las diferentes clases. Y bueno, aquí se supone que había una imagen. Ya se ve. Y bueno, aquí como se observa en el dibujo animado, la córnea aumenta su curvatura en uno de los dos ejes y los rayos de luz van a incidir en diferentes puntos sobre la retina, ya sea antes, después o sobre ella. ¿Le puedes cambiar, Cintia, por favor? Ok, bueno, en cuanto al astigmatismo, va a ser uno de los efectos visuales más estables que va a tener pocas variaciones y cambios a lo largo de la vida. Este tipo de ametropía es un defecto, como ya lo mencioné, de la curvatura de la córnea, que pues no va a permitir que se vaya a formar una imagen nítida en la retina cuando nosotros observamos objetos cercanos o lejanos. Y bueno, la siguiente, por favor, Cintia. En cuanto a epidemiología, yo encontré que el 42% de la población del mundo va a presentar algún grado de astigmatismo con dioptrías igual o mayor a 0.5. Y en 20% de esta población va a estar bueno, el astigmatismo va a ser mayor a una dioptría. Y este tipo de astigmatismo, es decir, el mayor a una dioptría, va a necesitar corrección. En cuanto a nuestro país, solo encontré un artículo de la Secretaría de Salud donde mencionaba que el 80% de la población de la Ciudad de México pues iba a presentar algún grado de astigmatismo. La siguiente, por favor, Cintia. En cuanto a la etiología, el astigmatismo suele ser causado, como ya lo mencioné en las otras diapositivas, porque un eje de la córnea va a ser mayor que el otro. En algunas bibliografías menciona que el eje vertical es mayor que el horizontal y en otros menciona que el horizontal es mayor que el vertical. Pero, por ejemplo, aquí en la imagen, si observan, la córnea va a tener una forma pues de balón de fútbol y en el astigmatismo se elonga el eje horizontal, lo cual le va a dar el aspecto de un balón de fútbol americano. El astigmatismo también puede estar presente desde el nacimiento o puede desarrollarse después de una lesión.
de una enfermedad o de una cirugía ocular como lo son las LASIK que ya les mencionó Cintia. También es importante recalcar que esta metropía en el astigmatismo no va a surgir como muchos piensan por leer con poca luz, ni va a empeorar por leer con poca luz, y tampoco por sentarse demasiado cerca de la televisión o por entrecerrar los ojos. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, no sé si algunos hayan leído la clasificación, pero voy a hacer una pregunta. Gis, en cuanto al astigmatismo miópico simple, ¿me puedes definir o dar una idea de qué significa? Bueno, yo había leído que hablaba de algo como unas líneas focales y mencionaba que una sí iba a estar enfocada en la retina, pero la otra iba a estar como por delante. Exacto. Ok, bueno, como lo ven aquí en la imagen, ese es un tipo de clasificación del astigmatismo. El primero, pues se debe igual a los rayos de luz que inciden sobre la retina. Ya sea, por ejemplo, el simple es aquel que en el cual los puntos van a coincidir en la retina. Los miópicos son aquellos en los que el punto de incidencia de la luz va a caer antes de la retina, y las hipermetropías son aquellos que caen posterior a la retina. Los compuestos son aquellos en los que el astigmatismo no va a coincidir en ningún punto de la retina. Por ejemplo, aquí vemos el miópico simple y tenemos que hay los dos ejes de refracción van a tener su punto antes de la retina. En el miópico compuesto, ninguno va a coincidir, sin embargo, uno va a estar antes y otro va a estar después. En el mixto vamos a tener un miópico y un hipermetrópico. En el hipermetrópico simple, uno va a coincidir con la retina y otro va a estar alejado de la retina. Y en el hipermetrópico compuesto, ninguno va a coincidir con la retina. La siguiente, por favor, Cintia. En cuanto al otro tipo de clasificación, encontré que se puede, digamos, clasificar en astigmatismo leve, moderado y severo en cuanto a las dioptrías. De 0.25 dioptrías a 0.75 va a ser leve. El moderado va a ir de 1 a 3 dioptrías y el severo va a ser mayor a 3 dioptrías. La siguiente, por favor, Cintia. Bueno, en relación a la cuestión clínica, los pacientes con astigmatismo leve no suelen presentar molestias como tal. Sin embargo, en algunos casos pueden referir la sensación de que tienen una vista cansada o cefaleas. Y en cuanto a pacientes cuyo astigmatismo ya está más agravado, estos van a referir una disminución de la visión para objetos que se encuentren lejanos y cercanos. Así también, algunos pacientes adjuntan otros síntomas como lo son la distorsión de imágenes, un esfuerzo al enfocar ciertos objetos, cefaleas occipitales, ardor y epífora. Y aquí, bueno, en el azulito les puse que en algunas bibliografías también mencionan que una parte de los pacientes suelen presentar mareos, y estos se deben cuando el paciente es expuesto a ciertas intensidades de luz. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los métodos diagnósticos del astigmatismo, vamos a tener varios. Y por ejemplo, la retinoscopía, que ya lo habíamos visto en el diagnóstico de las anteriores, esta es una técnica de exploración oftalmológica que va a determinar de manera objetiva el efecto de refracción del ojo, ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Se usa en niños y en pacientes con discapacidad mental que no van a colaborar con la exploración. Va a ser especialmente útil en los niños pequeños, y para su realización vamos a usar un oftalmoscopio, pero vamos a poner la luz en modo de franja. Vamos a mover el haz de luz en los distintos ejes y observar el movimiento del reflejo rojo de la córnea. Y bueno, en este método diagnóstico se van a ir introduciendo lentes delante del ojo que vamos a explorar,
hasta que el movimiento del reflejo corneal se neutralice. Y en cuanto a la magnitud de la lente requerida, pues es proporcional al defecto de refracción del ojo. La siguiente, por favor. También vamos a tener a la refractometría, que es un examen que permite medir la refracción esférica del ojo. Aquí vamos a hacer una pausa, Fernando. Ujú. Solo para aclarar esto de la retinoscopía, es como el método artesanal, se podría decir, de sacar una graduación. Normalmente, antes de que proliferaran estos equipos como los que estamos viendo en la diapositiva, que se llaman autorrefractómetro, que ya nada más, yo creo que a ustedes les han hecho alguna vez o los han visto, que nada más se sientan, ven una luz, el paciente lo que ve es una figura y automáticamente sale la graduación. Pero la manera manual de hacerlo es, como dijo Fernando, no se hace con el oftalmoscopio común, se utiliza sobre el mango del oftalmoscopio una cabeza diferente que se compra aparte y que se llama retinoscopio, así se llama. Entonces, precisamente produce una luz en franja, como dijo Fernando, y nosotros lo que vemos es el reflejo. Lo que vamos a ver es si ese reflejo, cuando yo muevo de un lado al otro la luz sobre el ojito, lo que vemos en el fondo del ojo es que la luz o nos sigue igual que como nosotros nos movemos o se mueve al contrario. Y los lentes que dice que se ponen son de una caja de pruebas, o sea, una caja que ya tiene lentes con el valor ya determinado en cada lente, o el otro equipo que también ya tiene todos esos lentes y que se pasa con facilidad, que es cuando se saca la graduación, que se llama foróptero, que ya tiene las lentes montadas, nada más le vamos girando con un disco. Y esa es la manera, se supone que es más exacta, incluso más exacta que los autorrefractómetros, porque los autorrefractómetros se pueden descalibrar como cualquier equipo que se utilice, y en cambio, pues no, nosotros no nos descalibramos, o sea, como lo hacemos en base a la graduación que tiene el paciente, pues es más exacto. Les quería hacer una pregunta para todos. Me dicen o levantan la mano, bueno, es que no los voy a ver a todos. Les digo que estoy en mi celular. ¿Quién usa lentes? Díganme sus nombres. Yo, Brandon. Yo, Fernando. Brandon. Ajá. Cintia. Valeria. Luis Manuel. Brandon. Fernando. Cintia. Valerie. Valeria. Valerie. Dice, ¿Y quién? Y Jessica. Y Jessie. Y Brenda. También Luis Manuel. Casi. A ver, los voy a decir, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Luis Manuel, Brenda, Jessie, Giselle, Valeria. ¿Valeria aparte de Valerie? Sí, las Ok. dos. Cintia, Brandon y Fernando, ¿sí? ¿Lo dije a todos? Y yo, Cristian. Ah. Bueno, entonces somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que usamos lentes, contándome a mí, de 15. Entonces, ¿creen que sea importante este tema? ¿Quién se sabe su graduación de los que me acaban de decir que usan lentes? Yo ya no me acuerdo. Yo tampoco, porque ya necesito cambiar de lentes, de hecho. Ajá, entonces nadie se la sabe, chistositos. Yo creo que la tengo anotada. ¿Me da tantito para buscarla? A ver si te tardas menos de 30 segundos. Yo no la tengo porque donde fui no dan las graduaciones. Esos son excusas, esas son No, en serio, no la dan.
Nada más es, no sé si he ido a Arisca, Ajá, sí he ido. ahí no lo dan, a mí no me lo dieron. Dile, si no me los dan, no se los compro los lentes. El que paga, No, fue como, ten tus lentes y ya, ¿no te mareas? No, bueno, pues sí, al rato después hablamos y yo qué. que paga manda, ¿no? Se supone. Casi siempre, sí, por ejemplo, si van con los que adaptan los lentes son optometristas. La carrera de optometría es una licenciatura, no son oftalmólogos, casi siempre los que tienen puestas las ópticas. Muchos oftalmólogos trabajamos a veces con ayuda de un optometrista, pero casi siempre los optometristas pues como que sienten que pierden su trabajo si les dan la graduación, pero es como la verdad es que cualquier profesionista debería ser capaz de dar un diagnóstico, bueno, profesionista en la salud, y entonces deberíamos exigir nuestra graduación, ¿no? Pero más ustedes porque ya son médicos en formación y además oftalmoblastos, que son como un poquito de oftalmo que van a tener información. Entonces, sí sería interesante por lo menos saber, ¿saben qué? Yo tengo miopía y además tanto de astigmatismo, porque así podríamos hacer, les decía esta dinámica. Yo, por ejemplo, tengo 5 dioptrías de miopía en el ojo derecho, 5,5 en el izquierdo y 1,5 de astigmatismo en el ojo derecho y 1,75 de astigmatismo en el ojo izquierdo. Obviamente ahorita dirán, pues es que usted es oftalmóloga, ¿no? Pero no, porque lo sé desde que estaba, por lo menos en la prepa, porque los que padecemos miopía alta, como les dije yo ya sería una paciente con miopía alta, pues no ves y dependes de tus lentes para todo. Entonces, conforme dependes de tus lentes, pues vas aprendiendo a que en esta óptica te los hicieron bien, en que esta óptica te los hicieron mal. Entonces, sí sería conveniente, de tarea les voy a dejar que busquen su graduación y si no pues que la tengan con el optometrista de su confianza, con quien mandaron a hacer sus lentes, porque así podemos saber, tener más información y poner más en claro esta clase para que sepan por qué tienen miopía, por qué tienen astigmatismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, Cintia, ¿tú sabes qué tipo de grado, o sea, si tienes miopía o astigmatismo? Sí, tengo miopía y astigmatismo. Ajá, entonces, puedes quitarte tus lentes y verlos de perfil para ver qué forma tienen de perfil. Ah, ok. De acuerdo a lo que, ajá, exacto. Si se fijan, bueno, es que tu miopía no es tan alta porque el lente no sobresale del armazón. A ver, voltea, a ver quién más, ajá. ¿Qué? No, doctora, yo creo que sí falta. Brenda, ajá. A ver, ponle el tuyo, Brenda, si quieres. Ese sí sobresale un poquito. ¿Qué tienes, Brenda? ¿Qué sabes que tiene? Miopía, exactamente. Los lentes para miopía son gruesos de la periferia, o sea, de la orilla del lente, y conforme van avanzando al centro se hacen más delgados. Y entonces, si nosotros viéramos todos nuestros lentes de perfil, podríamos ver en los de hipermetropía. ¿Alguien sabe si tiene hipermetropía? Son al revés. El centro está más gordo y la periferia es más delgada. Y de lejos se ven como los famosos personajes de Armando Hoyos, que se le ven unos ojotes con sus lentes puestos. Ahora, quiere que vean el detalle de mis lentes. Por eso a propósito me los puse. Las otras clases traigo lentes de contacto. Pero quiere que vean cómo mi ojo se hace más pequeño cuando me pongo el lente. Ese es el efecto del lente.
la refracción que produce, a eso se le llama refracción, que un rayo de luz que pasa a través del lente cambia de dirección y hace que se vea de diferente forma cuando pasa a través. Entonces me quito el lente y ven que tengo unos ojotes, me pongo el lente y tengo lentes y ojos pequeños. ¿Sí? Eso pasa con las lentes negativas. Principalmente tengo miopía. Ahora voy a ver si en esta cámara de este celular se ve. Pero no, precisamente a propósito de mi graduación, busco o buscaba armazones más pequeños porque se supone que son más discretos para graduaciones altas. Pero a lo mejor aquí ven que el lente sobresale del armazón porque es una graduación alta. Entonces, nada más con esta clase podrían saber y sorprender a sus compañeros sin que les diga qué tipo de refracción tienen, a lo mejor qué tipo de graduación tienen. Por ejemplo, los de Vale, ¿qué tienes tú, Vale? Miopía. A ver, les voy a Ajá, poner. miopía. Ajá. A ver si se ve. Sí, no, es que el armazón, como no es tan alta tu miopía, no se ve esa diferencia entre la Vale. periferia y el centro, sí. Pero bueno, más o menos así es como podríamos notar esto. Entonces, sí es importante saber si tienen más de 5 dioptrías, porque entonces se tendrían que hacer mis clientes para que los revise cada año de la retina periférica, si no se les va a hacer un desprendimiento de retina, ¿verdad? Entonces, chicos, de tarea sus graduaciones, ¿va? Adelante, Fernando. Sí, me quedé en refractometría, ¿verdad? Ujú. Bueno, en cuanto a este método diagnóstico, es un examen que permite medir la refracción esférica de nuestro ojo, que está alterada en los miopes, en los hipermétropes y la refracción cilíndrica que está modificada en este caso del astigmatismo. En este caso, el oftalmólogo va a utilizar un instrumento computarizado como el que se ve en la imagen. Este es automático y antes de empezar, yo encontré que el médico puede decidir utilizar un colirio ciclopégico que tiene como principio activo ciclopentolato, que va a ayudar a dilatar la pupila, es decir, va a tener una acción midriática y va a paralizar la capacidad de poder enfocar de nuestros ojos, con el fin de suspender el fenómeno de la acomodación y pues obtener una mayor precisión en cuanto a la medida. Nosotros debemos poner nuestro mentón. Bueno, supongo que los que usan lentes como cuando les hacen el examen de la vista automático, pues es casi lo mismo de poner el mentón sobre una basecita, que es la que se ve aquí en la imagen. Nosotros debemos pegar nuestro mentón y nuestra frente al aparato mientras se nos toman 3 medidas consecutivas de cada ojo. Y al finalizar la medida, pues nuestro médico va a elegir cuál es el más conveniente, bueno, el tratamiento más conveniente para nuestro problema. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, Cintia? El otro método diagnóstico de astigmatismo es la queratometría. En esta se va a medir el radio de la curvatura de la córnea para poder dar un valor del astigmatismo corneal. Este es el astigmatismo más importante, pero no es el único, ya que también existe el astigmatismo a nivel de la cara posterior de la córnea y el de la cara anterior y posterior del cristalino, que pues en muchos casos el del cristalino suele ser mínimo. En cuanto a los queratómetros, los automáticos suelen ser los más utilizados. La siguiente, por favor, Cintia. Y bueno, el otro método diagnóstico que encontré es la topografía corneal, que este es un examen de topografía corneal en el cual se realiza un análisis de la curvatura anterior de la córnea, que nos va a permitir evaluar la forma y cuantificar el poder de las diferentes curvaturas que conforman a la córnea.
Adicionalmente, también nos va a ayudar a determinar si se trata de deformaciones normales o de deformaciones por enfermedades degenerativas como lo son el queratocono. La siguiente, por favor, Cintia. Bueno, en cuanto al tratamiento, en las personas con astigmatismo encontramos los anteojos o gafas y estas se deben acercar al máximo valor que sea tolerado por nuestro paciente, dependiendo obviamente de pues, las dioptrías detectadas que el médico detecte en cuanto al examen que decida. También al eje afectado de la córnea o del cristalino y del efecto asociado, en este caso pues del astigmatismo. Para personas con astigmatismo leve no siempre es necesario el uso de anteojos. Para llegar a una corrección pues se sigue teniendo un 20/20 de visión. La siguiente, por favor, Cintia. También otra opción que encontramos son los lentes de contacto, pero estos tienen la característica de ser tóricos. Es decir, son lentes de contacto blandos, especialmente diseñados para la corrección de esta metropía. La mayoría de los lentes de contacto tóricos son blandos y fabricados con un material de hidrogel. También los lentes de contacto tóricos se diferencian de los tradicionales, en los cuales nada más se corrige la miopía o hipermetropía de dos distintas maneras. La primera es que los lentes tóricos tienen diferentes poderes refractivos en los distintos meridianos del lente para corregir la cantidad variable de miopía o hipermetropía y que es característico en el astigmatismo. También el otro punto importante es que su diseño permite que el lente rote hacia la orientación correcta sobre la córnea, de forma que pues, los meridianos de poder del lente se alineen con los meridianos correspondientes de la córnea para poder lograr una visión correcta. La siguiente, por favor, Cintia. Y por último, otro método para la corrección del defecto son las cirugías, ya sean las relajantes, traccionales o LASIK, que ya les explicó mi compañera. Sin embargo, en ciertos casos, al corregir otro problema de refracción, como lo son los mencionados, la miopía o la hipermetropía, puede también corregirse el astigmatismo durante la misma técnica. Encontré que en ciertos casos es mejor actuar sobre más de un solo problema refractivo que únicamente solo con el astigmatismo. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al último tema, vamos a hablar de la presbicia, que como decía la doctora, no es un error refractivo. Sin embargo, pues también se considera que afecta a la agudeza visual. Bueno, la presbicia va a ocurrir cuando la lente pierde su poder de acomodación normal y esto hace que ya no pueda enfocar los objetos que se ven pues sí, enfocados, por muy cerca que tenga el paciente lo que esté viendo. Entonces, como tal, pues no se considera un estado amétrope, sino uno en el que se ha perdido la función fisiológica normal de acomodación del cristalino. Viri, ¿me podrías decir, o bueno, si sabes, a qué edad inicia predominantemente la presbicia? Bueno, pues por lo que acabas de mencionar, leí que era a partir de los 40 años que se iba dando de manera gradual esta pérdida de la función de acomodación del cristalino. Sí, muy bien. Sí, es la edad promedio en la que comienza a haber un envejecimiento de la vista. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, Sin, por favor? Gracias. Bueno, para entender ahora sí que la fisiopatología, en la juventud es importante saber que el ojo puede acomodar o aumentar fácilmente ¿cómo se dice? Sí, la curvatura del cristalino al contraer el músculo ciliar. El músculo ciliar rodea el cristalino y está conectado pues a él por fibras anulares, que es lo que vimos en las primeras clases. Y estas fibras que son tensas estiran el cristalino y evitan que se adopte un estado completamente redondeado. Entonces, pues la función el deseo de que se contraiga
a la hora de leer, estimula automáticamente la contracción del músculo lisociliar. Entonces, esto hace que se aflojen las fibras sonulares y permite que el cristalino se vuelva más redondeado. Entonces, durante el proceso del envejecimiento, es decir, pues en la presbicia, el cristalino pierde su elasticidad y por lo tanto su capacidad de redondearse. Esto cuando pues, las fibras sonulares aflojan pues su agarre. Y bueno, pues como decía Karina, o bueno, Viri, pues la presbicia va a iniciar generalmente después de los 40 años, cuando los pacientes comienzan a apreciar la incapacidad de enfocar objetos a una distancia de lectura. En pacientes con presbicia, el poder de enfoque del ojo para leer se pierde progresivamente y completamente a los 65 años. Y la siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico pues es gradual, como nos decía Viri también, y pues es posible que presenten tendencia a sostener el material de lectura más lejos para ver las letras con mayor claridad. Ahí les puse bueno, ha sido un meme también esa imagen, porque justo así es como, bueno, no sé, al menos por decir, a veces mi mamá o mi papá también ven así, ellos no usan lentes y ellos pues tienen más de 40 años, entonces yo supongo que, bueno, ahora con esto, pues sé que ahora tienen presbicia, ¿no? Y bueno, si han visto a alguien así, no sé, alguien de sus abuelitos o de sus tíos, pues es muy común que tengan este tipo como de expresión a la hora de leer, ya que pues presentan una visión borrosa a una distancia de la lectura normal. Y también hay cansancio ocular y de vez en cuando dolores de cabeza después de leer o pues realizar estudios que requieran mucho enfoque. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento más adecuado para esta patología pues son los lentes bifocales. Bifocal quiere decir que existen dos puntos de enfoque. Como ven en la imagen, pues tiene dos lentes, por así decirlo, pues sí, uno para ver de lejos y otro para ver de cerca, ¿no? Entonces el bifocal pues significa que existen dos puntos de enfoque. La parte principal del lente del anteojo contiene una graduación para la visión de lejos y otra, bueno, la inferior para la graduación de cerca. Y pues esto es el tratamiento más adecuado para los pacientes con presbicia. Y me parece que es todo. ¿Le puedes dar a la siguiente, sí, por favor? Sí, es todo. Muchas gracias. Gracias, Brandon. En cuanto a eso que dijiste de los abuelitos, bueno, es que los abuelitos, como ya no pudieron estirar más el brazo, ya entonces ya tienen el tratamiento. Los abuelitos que generalmente ya tienen sus lentes para ver de cerca, y en cuanto quieren ver algún texto, pues luego corren por sus lentes, ¿no? Para ver los textos de cerca. Y esto de alejar la lectura, pues le pasa a los pacientes más jóvenes, como dices tú, como tus papás, que han de estar alrededor de los 40 y empiezan todavía lo pueden compensar con alejar el texto, pero ya cuando no puedan compensarlo, pues tendrán que usar sus lentes, aunque lo adecuado y lo más cómodo es que desde ahorita tuvieran su graduación para cerca, pero ahí pasa muy frecuentemente que pues nadie quiere dejar de ser joven, ¿no? Entonces Sí. muchos hasta que ya no les alcanza el brazo es cuando dicen, ay, bueno, sí, ya voy a ir por mis lentes. Y se puede tener solo presbicia, por ejemplo, los pacientes que son emétropes, que no tienen ningún defecto de refracción, nada más tienen sus lentes con la graduación para cerca y se los ponen y se los quitan cuando quieran ver de lejos, se los ponen cuando quieran leer textos. Y los bifocales se inventaron precisamente para los pacientes que ya tienen una graduación desde antes y que ahora además necesitan ver de cerca, porque lo que pasa es que tendríamos que estar cambiando de lentes cada vez que quisiéramos de ver de lejos a ver textos, ¿no? Que, bueno, para cada persona es diferente dependiendo de las actividades que haga, que realice. Entonces, si quieren proyectar la clase, chicos, lo de retinopatía diabética. Doctora.
Yo tengo una duda, doctor. Sí, sí. En la exposición mencionaron, no me acuerdo quién exactamente, pero habían mencionado que, por ejemplo, al ver la tele de cerca o cosas así, no es que aumente la graduación. Sin embargo, yo he visto que sí, o sea, no con esos factores, pero sí he visto que sí es real que, por ejemplo, yo la última vez que fui, ya me había aumentado la graduación. Sin embargo, obviamente ya había pasado tiempo, como 2 años más o menos o más, de la última vez que me la había tomado. Entonces, bueno, mi duda es, o sea, ¿qué factores son los que hacen que te aumente esa graduación? Y sobre todo tan rápido, porque fue la primera vez que me pasó que aumentó mucho, aunque no recuerdo exactamente ahorita cuánto aumentó, pero sí fue bastante de la última vez. Bueno, es que ese detalle sí sería importante porque a lo mejor para ti fue mucho lo que aumentó, pero ya en números, por ejemplo, si aumentó media dioptría, pues no es tanto, ¿no? En 2 años, no. Además, tú eres una paciente todavía relativamente joven. Se supone que el globo ocular o que la miopía en general, la que no es patológica, termina de avanzar cuando el paciente deja de crecer y entonces también el globo ocular deja de crecer, ¿no? El globo ocular crece porque el paciente sigue creciendo, sobre todo los niños en la adolescencia. Pero incluso, ¿cuántos años tienes, Valeria? 23. Ajá, incluso se supone que todavía aproximadamente alrededor de los 21 esperaríamos en cuanto a graduación y refracción, que todavía pudiera crecer un poco hasta esa edad, hasta los 21, el globo ocular termina de crecer. Entonces, se supone que rebasando los 21 no tendría por qué seguir aumentando la graduación. Sin embargo, existen dos posibilidades en este caso específico que tú me estás diciendo. Uno, que vaya a ser un tipo de miopía que se llama degenerativa y que sigue avanzando poco a poco a lo largo de la vida y puede llegar a una miopía alta. Y el otro, que es el que yo creo que es más común también, es que, como ya dijo Brandon, eh, el cristalino en la niñez, entre más jóvenes seamos, tiene una capacidad de compensar la graduación que tenemos. Como que siempre trata de enfocar y de compensar. Si tenemos poquita miopía, poquita hipermetropía, principalmente el astigmatismo no lo compensa, pero hipermetropía y miopía sí lo puede compensar el cristalino porque hace un fenómeno que se llama acomodación. Se supone que los niños tienen una capacidad, imagínate, de acomodar desde 2 hasta 18 dioptrías, los niños de 3, 4 años. Entonces, haz de cuenta que si un niño nació va a tener una graduación de 10 dioptrías de miopía o de hipermetropía, no se dan cuenta porque su cristalino está completo con todo el tiempo su músculo ciliar compensando esa graduación porque el cristalino se puede adaptar a lo que esté viendo y compensar en cierta forma. Solamente cuando las graduaciones son altas, pues entonces es más evidente y hay que poner los lentes. Por eso, como ya mencionaron, lo que se utiliza para sacar la graduación verdadera, sobre todo en niños, es un medicamento que paraliza el músculo ciliar para que no esté compensando, no esté cambiando la graduación y podamos saber la graduación real. Esta capacidad de acomodación o de compensación del cristalino se va perdiendo con los años y entonces, aunque tu graduación real sea, por ejemplo, o pongamos un número de 3 dioptrías de miopía, tu cristalino puede compensar a lo mejor 1 o 2 dioptrías todo el tiempo. Pero entre más tiempo pase, el cristalino no compensa y entonces se hace evidente la graduación real que es la que tiene. Por eso les decía que la retinoscopía es el método más exacto para sacar la graduación porque se tiene que hacer idealmente bajo dilatación
y bajo el medicamento que mencionó Fernando, que cuál fue. Tache para todos. ¿Cuál fue, Fernando? El colirio. Pero ¿cuál es el? No, el colirio, Bueno, le el llama, colirio ciclopléjico, pero tiene un pero principio que es ciclopentolato. así es. Entonces les vamos a dejar de tarea todos los medicamentos que sirven para dilatar. Hay unos que sirven para hacer midriasis y otros para paralizar la acomodación. Por eso tienen nombres diferentes. Ciclopléjico y midriático. Son diferentes funciones. Pero algunos medicamentos traen combinados los dos. Entonces, idealmente la graduación, para sacar la graduación real en un niño, se pone ciclopentolato. Paralizamos al músculo, sacamos toda la graduación y le ponemos de todos modos la que, aunque sabemos que su graduación total sea, por ejemplo, 8, a lo mejor en realidad tolera 6 porque su cristalino es capaz de compensar esas 2 dioptrías que, que no le estamos poniendo en el lente. Eso es lo que te está pasando, yo creo, Valerie. ¿Vale? ¿Tú no eres Vale? ¿Vale? De la pregunta que me hiciste. Ok, muchas gracias. Entonces, y también, o sea, también les pasa a mucha gente y dice, es que por eso la gente cree que cuando estamos viendo mucho pantallas, se desgasta la vista, por así decirlo, o las señoras dicen, es que yo cosía mucho y ya por eso ya no veo ahora, porque de joven cosía, bordaba mucho, cosía o trabajé de costurera muchos años. Eso no pasa, lo que pasa es esto, que el cristalino deja de compensar y, por ejemplo, más o menos, ya dijo Brandon, a los 65 ya no compensa nada el cristalino. Pero, por ejemplo, todavía tú que tienes veintitantos, todavía se compensa un poco. Y hay eso ya está estudiado, hay una regla, una escala que dice, tienes tantos años, por ejemplo, yo que tengo cuarenta y tantos, aunque se me vea de veintitantos, mi cristalino o mi cuerpo ciliar junto con el cristalino sería capaz de compensar hasta 3 dioptrías, 6 dioptrías, más o menos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la causa de lo que te está pasando a ti y es la causa de lo que piensa la gente, pero en realidad no pasa eso, o sea, no por ver televisión. Yo les digo siempre a los pacientes, a los papás, sobre todo a los niños, pues es que yo le digo que no esté viendo la tele porque va a necesitar usar lentes. Digo, si va a necesitar usar lentes, los va a necesitar y los va a seguir necesitando toda la vida. Lo que le puede pasar si ve mucho tiempo televisión es que no va a pensar y se le van a atrofiar las neuronas, que es diferente, ¿no? Pero para el ojito, no, afortunadamente no le pasa nada. Entonces, adelante. Vamos a Doctora, dejar, sí, dime, bueno, es que yo tenía unas dudas. sí, dime. Bueno, en cuanto a los lentes de contacto, a veces, como yo tengo miopía, astigmatismo, me decían que cuando usaba lentes de contacto que no podía usar, digamos, o sea, que tenía que corregir un solo defecto con los lentes de contacto, ya fuera astigmatismo o miopía, que no había como tal lentes de contacto para corregir los dos al mismo tiempo. No sé si sea, qué tan cierto sea eso. No, sí existen. ¿Tienes miopía y astigmatismo, dices? Sí. Ajá, sí existen lentes que corrigen los dos, son los que mencionaste, que son los que se llaman tóricos. Solo que depende de la cantidad de astigmatismo que tengas. Para miopía hay lentes de contacto que corrigen hasta 10, 12 dioptrías. Para miopía no hay tanto problema. Para lo que sí hay problema es para corregir el astigmatismo con lentes de contacto, en teoría, porque si es una graduación bajita de astigmatismo, se pueden corregir con lentes blandos que corrigen al mismo tiempo miopía e y el astigmatismo. Pero hablando más, a partir más o menos, esos lentes alcanzan a corregir
con efectividad y comodidad, más o menos como 2.5 o 3 dioptrías de astigmatismo. Y por arriba de, ya me voy a quedar sin batería, y por arriba de esa cantidad de astigmatismo, se tendría que usar un lente especial que se llaman rígidos, que en realidad no son tan duros, se les llaman los lentes de contacto duros, que ahora ya también han desarrollado diferentes materiales a los que hacían antes. Entonces, estos tipos de lentes de contacto son más efectivos para corregir el astigmatismo, pero sí se puede corregir. Incluso astigmatismos de 5 dioptrías se pueden corregir con lentes de contacto. Solo que no hay que abusar de las lentes de contacto porque disminuyen la oxigenación de la córnea. Se supone que no deben usarse más de 8 horas continuas. Y tendríamos que, si somos usuarios de lentes de contacto, cambiarnos a lentes aéreos de armazón para que no tengamos complicaciones como neovascularización de la córnea. Ok, gracias, doctora. Ah, bueno, y en cuanto a eso que mencionó de la oxigenación de la córnea, por ejemplo, si llegase a usar como lentes de contacto más del tiempo debido, bueno, en la primera tarea que nos dejó, había mencionado que, en un artículo mencionaba que disminuye la oxigenación de la córnea el uso de los lentes de contacto y a la larga pues daña, pues sí, la córnea. Pero, por ejemplo, si usan gotas oftálmicas para pues, lentes de contacto, ¿hay problemas? O... La pregunta fue si se pueden usar gotas encima de los lentes de contacto o cómo. Ajá, bueno, es que en el artículo que leí mencionaba que reducía la humedad de la parte de la córnea el uso de los lentes de contacto. Entonces, por ejemplo, si usa uno más tiempo del debido a los lentes de contacto, ¿se puede apoyar de gotas? Sí, de hecho se utilizan lubricantes especiales que no tienen conservadores. Casi todos los lubricantes oculares traen conservadores y si pones uno de esos sobre el lente de contacto lo absorbe. Todo lo que pongas de líquido sobre un lente de contacto lo va a absorber. Entonces, si son lubricantes especiales, sí se pueden utilizar. Sí altera la lubricación del ojo el uso de lentes de contacto y por eso es que no se debe abusar de ellos, porque te puedes crear un ojo seco, se llama síndrome de ojo seco por uso de lente de contacto a través de muchos años, porque los que tenemos que usar lentes los vamos a necesitar usar pues para siempre, ¿no? El uso de lente de contacto, la verdad es que es muy cómodo, pero lo que sucede a veces, muy frecuentemente más bien, es que se abusa de ellos, entonces es importante que tengan esta información. Como vamos a tener mucho tiempo para usarlos, lo ideal es usarlos bien, o sea, no abusar de ellos porque entonces se acortaría el tiempo en que los puedes usar, porque ya cuando los quieres usar vas a tener ojos secos, sensación de cuerpo extraño, incluso puedes generar cicatrices en la córnea por la inflamación que se produce. Ok, gracias, doctora. Entonces, seguimos. Me dicen la hora, porfis, que no la veo ahorita. Ah, sí, son 6:46. 6:46. casi ya van a ser las 7. Entonces, les quería decir que ya no supe de mí todo semana pasada. Ya no les dije nada de la clase de la dinámica de la oftalmoscopía, ¿no? Que pensábamos hacer, pero lo retomamos para la siguiente clase. Tampoco les envié sus calificaciones, entonces, se las envío, no hay problema, no se me olvida, pero este fin de semana como plazo máximo para mandarles los de sus calificaciones de las maquetas y si acaso les mando una tarea extra para que se incluya en este primer parcial, ¿sí? Para no incluir, vamos a dejar retinopatía diabética para el siguiente parcial y la tarea que les anexe, como las que ya les había enviado del cuestionario,
para este primer parcial. Les voy mandando las calificaciones. Sí, doctora. Muchas ¿Tienen gracias. duda, chicos, en cuanto a esto? No. La que voy a tomar en cuenta son también las tareas que me mandaron al WhatsApp. Acuérdense que también eran hacerlas en el momento. Si ya las tenían, se las voy a tomar en cuenta, pues cuando se las pedí, ¿no? Porque ya se supone que ya las tenían hechas, entonces nada más era tomarle foto y mandármela. Si rebasa mucho tiempo después del momento en el que las pedí, pues ya no cuenta. ¿Sale? Sí, doctora. Pues entonces eso queda pendiente. La siguiente, acuérdense que es la dinámica diferente y les confirmo que lo de la dinámica de la fondoscopía para que tengan a alguien que los apoye y que le puedan decir con exactitud la hora más aproximada para que esté con ustedes y podamos hacer juntos la dinámica. Y además también tenía que decirles que preparen el área donde vayan a tomar la clase para que se pueda hacer un poquito oscura, o sea, que no esté iluminado, que preparen con cortinas o así, que la tomen, o que tomen las previsiones para que esté oscuro el cuarto, se pueda oscurecer el cuarto donde estén. Una pregunta, doctora, ¿sería al principio de la clase o al final la actividad? Ya para tomar. Lo ideal sería al principio para que no estemos con carreras y que con la clase no nos vayamos atrasando. ¿Sale? Sí, gracias. Y los que no tengan oftalmoscopio sí podrían a lo mejor pedirlo prestado a algún compañero con lo que conozcan para que la mayoría pudieran hacer. ¿Sale? Doctora, tengo una pregunta. Sí. Yo para la dinámica no tengo persona, o sea, aunque buscara, no hay, por cierto, no hay en mi casa, pero ¿puede haber posibilidad de que yo vaya a casa de un compañero del salón? Exacto. Eso era lo que les decía la vez pasada, que si podían reunirse como en parejas Ok. y con la persona con quien se les hiciera más fácil y entonces podríamos hacerlo, ¿no? Sí. Obviamente no les digo que todos porque pues se supone que no deberíamos estar juntos todos, por eso estamos en línea, ¿no? Sí, claro. Pero pues usando su cubrebocas, yo creo que no debería haber problema. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Digo, nosotros que estamos dando consulta todo el tiempo, 2, 3 personas, no debería haber tanto problema. Para que no represente riesgo para ustedes. ¿Sale? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, queda pendiente sus calificaciones y pónganse para la próxima clase porque acuérdense que las reglas cambian. Sí, doctora, perfecto. Bueno, nos vemos, chicos, descansen. Igualmente, doctora, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Igualmente. Bye. Bye, doctora.